Muy bien, bienvenidas y bienvenidos a esta segunda conferencia en lo que hemos denominado Jornada por la Defensa de las Pensiones y Jubilaciones Dignas, organizada por el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma Chapingo, STAWACH, y que sin duda forma parte de las tantas actividades que están llevando de manera simultánea por diferentes organizaciones como el SITUAM, Sindicato Hermano, a quien le enviamos un cordial saludo, pero que indudablemente representa el trabajo de años del doctor Gustavo Leal Fernández y su equipo de trabajo GEPS, Grupo de Estudios en Políticas y Seguridad Social. El tema que nos convoca el día de hoy es de suma relevancia y de ámbito general. ¿Y qué mejor invitado que el doctor Leal, quien tengo entendido que casi de tiempo completo se dedica a llevar a cabo estos estudios? Es así que cedo la palabra al maestro José Guadalupe Pérez Elizalde, secretario de Asuntos Laborales del STAWACH, quien fungirá como moderador. Ernesto Aguilar Mondragón, secretario general del STAWACH. Adelante, maestro Guadalupe, bienvenidas y bienvenidos nuevamente. Gracias, maestro, compañero secretario general. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Sean todos bienvenidos a este evento, una serie de eventos que se han estado organizando en torno a los distintos temas que en los últimos tiempos han tomado cierta relevancia por las recientes, digamos, vicisitudes legislativas y jurídicas que se han tomado en torno a temas laborales, a temas de pensiones, temas de jubilación, el tema de las sumas, en fin. Como todos ustedes saben, bueno, pues hemos estado atravesando por algunas decisiones fundamentalmente en el Poder Judicial en contra de los trabajadores. Fundamentalmente me estoy refiriendo al tema de las sumas, a tomarla como criterio para fijar el monto de las pensiones, y esto desde luego pues va a desincentivar a que la gente quiera de alguna manera jubilarse, pues porque los montos decrecieron en ese sentido. Y por otro lado, el sistema de pensiones en México ha venido atravesando una serie también de, digamos, deterioro a partir de básicamente los últimos 20 años, y con todas estas políticas de adelgazamiento del Estado, el sistema pensionario, el sistema de pensiones, pues realmente está en una crisis. Yo creo que sí necesitamos un sistema de pensiones a nivel de planeación de Estado, un sistema nacional de pensiones, porque lo que tenemos ahora es un desorden. Han dejado un desorden en ese ámbito los que pensaron en adelgazar al Estado y acabar totalmente, socavar todo el estado de bienestar, de tal manera que nosotros como trabajadores sí debemos poner el dedo en la llaga y proponer y empujar para que se rediscuta un verdadero sistema de Estado, de un estado de bienestar, pero con un nuevo sistema de pensiones. Digo, entiendo que el gobierno federal ha tratado de impulsar una política de pensión universal, pero está, digamos, no es un sistema bien establecido. Tenemos un sistema de pensiones desarticulado. Los pilares de las pensiones no están bien determinados, bien delimitados, y en general, bueno, pues no se dan pasos a nivel de política de Estado. Si bien hace poco hubo en el 2020, se determinó que los empleadores iban a aportar el 13.7%, a diferencia de actualmente que es el 5.1% que se contribuye para el tema de pensiones, pues son decisiones aisladas. En ese sentido, nosotros invitamos al doctor Gustavo Leal Fernández, que es doctor en Economía por la UNAM. Además, él es especialista en política pública de salud y de seguridad social desde 1979. Cuenta con libros, artículos en revistas especializadas y tiene una amplia experiencia como asesor, columnista, conferencista, panelista, moderador y en el arbitraje de artículos sobre seguridad social. Actualmente, él es profesor investigador a tiempo completo de la Universidad Autónoma Metropolitana en el campus de Xochimilco. Para mí es muy grato presentarlo, maestro. Muchas gracias. Yo le voy a dejar el micrófono, no sin antes reflexionar sobre el papel que tenemos nosotros los trabajadores en general
los trabajadores universitarios en particular, para empujar la agenda de jubilaciones y pensiones dignas. El Estado tiene que plantear nuevamente, tiene que plantear toda una política de visión de largo plazo en el tema de las jubilaciones y pensiones. Esa es nuestra pregunta y por eso le hemos invitado, doctor, para que usted nos comparta su experiencia y sus conocimientos. Yo lo dejo con el micrófono. Adelante. Muchísimas gracias, muy amable, gracias por esa generosa presentación. Y pues empiezo agradeciendo a todos la oportunidad que me están dando nuevamente de estar con los chapingueros. Como saben, he estado muchas ocasiones físicamente allá. Ernesto, las últimas veces que estuvimos por allá con los jubilados, con los sindicatos administrativos, con ustedes, así que me da mucho gusto. Esta es la primera vez que estoy en Chapingo sin estar físicamente, pero la última vez es relativamente reciente, prepandémica, así que les agradezco mucho la invitación y claro, en especial a Ernesto, que nos hagas el favor de acompañarnos y a toda la cartera que te acompaña, y en especial pues le tengo que agradecer a Macosay, que fue el que me localizó a través de los contactos de nuestro sindicato, el CITUAM, particularmente Luis Bueno, que funcionó como un enlace. Así que de veras me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes y espero que sigamos en cuanto nos vacunen. Espero que podamos estar presenciales todos ahí nuevamente en el bello auditorio que tienen ustedes y las bellas instalaciones. También agradezco mucho, veo aquí en la lista, hay muchos amigos que me escribieron, que me hablaron algunos, yo les dije que la reunión iba a ser abierta, veo que hay gente de diferentes partes de la República, así que me da muchísimo gusto y los saludo a todos esos compañeros que no menciono para no invadir el tiempo de esta charla, pero que espero que les dé satisfacción lo que vamos a tratar hoy. Quisiera empezar señalando que respecto a la reciente historia de la UMA, hasta la conferencia matutina del presidente López Obrador el pasado viernes 5 de marzo, que traza un corte por los pronunciamientos que hizo él ahí, les recomendaría mucho que recurrieran a un programa que hice con Luis Hernández Navarro en Rompeviento y que se puede ver muy claramente en YouTube. Ese programa desarrolla todas las incógnitas principales, me parece a mí, desde el momento en que la Suprema Corte falló esta muy cuestionada sentencia sobre el pago en veces de la UMA y 9 veces el salario mínimo, el 17 de febrero de este año 2021. Y ese programa reúne una gran cantidad de las inquietudes que tal vez algunos de los que están por primera vez enchufándose en el tema, tuvieran. Y segundo, como muy bien señaló y con toda precisión nuestro amigo presentador, sí, en efecto, es un universo amplio el de las pensiones. No vamos a tratar hoy el asunto del apartado A, la reforma que se tramitó en el año 2020, ni tampoco, como muy bien se señala, pero eso hay que subrayarlo, la iniciativa del presidente López Obrador para establecer lo que él llama el derecho constitucional a una pensión para los adultos mayores y que en rigor, siendo muy bienvenida, deberían haberla llamado apoyo, ayuda, pero nunca pensión, porque no es comparable. Y esto se les dijo en su momento, aunque él lo que pretextó, lo que se argumentó fue que le querían llamar pensión para que no fuera pues reversible en el futuro y que quedara como quedó en la modificación del artículo 4 constitucional. Pero este tema, que también merecerá en otro momento un comentario más profundo, no nos ayudó al llamarle pensión al debate pensionario, porque como digo, es un apoyo, es una ayuda muy bienvenida, 2,700 pesos mensuales, pero que no tiene el estatuto de pensión que se gana por los años efectivos de servicio, ¿verdad? Hay una diferencia de fondo. Así que estos dos temas no los vamos a tratar, pero lo que quería señalarles es que con posterioridad a la comunicación del presidente López Obrador del 5 de marzo, vamos a entrar de lleno a cómo queda el escenario una vez pues fallado la sentencia de la Suprema Corte y una vez establecido lo que el presidente dijo en esa ocasión. Lo que dijo el presidente claramente es que él
no va a revertir las sumas, sino va a compensarlas. Y ese es el tema que vamos a empezar a tratar el día de hoy. En la visión del presidente, compensar las sumas implica entrar a todo el apartado B, porque el apartado A ya fue ajustado en el año 2020. Quiero aquí solo decir que no está resuelto el problema. La Cuarta Transformación solo pateó el bote 10 años para adelante. El problema va a estar igual, más complejo en ese periodo, pero no cabe en una exposición como lo de hoy, ni la mal llamada pensión universal, en realidad un apoyo, ni este ajuste al apartado A. La pregunta principal es la siguiente. Queda la duda, y lo he señalado en todas las entrevistas y conferencias y programas en que he participado, si fue el actual director del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda, quien solicitó a la Suprema Corte de Justicia, particularmente a la segunda sala, esta contradicción de tesis que culminó en el fallo del 17 de febrero y que, como digo, obliga ahora inapelablemente para todos los tribunales de hoy en adelante en todo el país que se paguen las pensiones en veces de la UMA y no en veces del salario mínimo. He dicho y he preguntado si él fue el que tramitó esta contradicción de tesis, porque como ustedes saben, había habido antes 3 tesis por lo menos de la Suprema Corte donde se indicaba lo contrario, que las pensiones se pagaran en veces del salario mínimo y no en veces de la UMA. Y digo esto porque con esto entramos al tema del apartado B. Hay una serie de declaraciones coincidentes, más la información con que yo cuento directa del asunto, de que sí hay un interés decidido del director del ISSSTE, junto con lo que hoy les voy a presentar, otro grupo de funcionarios y un representante sindical, por aprovechar esta sentencia muy repudiada para modificar pensiones en el apartado B, que nos corresponde a todos nosotros, los trabajadores al servicio del Estado, y en ese sentido, pareciera ser que el presidente López Obrador ha escuchado con atención esta propuesta y en ese sentido se entiende que él diga que no revierte, pero que sí va a compensar. Mi posición personal es que lo que van a escuchar ustedes ahorita no compensa. El golpe dado, el palo dado por la Suprema Corte no se compensa con lo que vamos a presentar a continuación y que es lo que ha anticipado el director del ISSSTE actual, Luis Antonio Ramírez Pineda. ¿Qué es lo que tenemos? Como en el caso del apartado A, se formó un eje del mal pensionario gubernamental, así lo bauticé yo, que en ese momento para el apartado A lo integraron las siguientes personas. En primer lugar, el secretario de Hacienda del licenciado López Obrador, Arturo Herrera, junto con un funcionario que estaba en conflicto de interés, que era el responsable de las pensiones en la Secretaría de Hacienda, ya renunció, pero hizo el daño. Ese funcionario se llama Carlos Noriega Curtis y el conflicto de interés consistía en que antes de dirigir la unidad de pensiones de Hacienda, él era el presidente de la AMAFORE, de la Asociación Mexicana de Afores. Brincó directamente de representar a los intereses a regularlos desde la Secretaría de Hacienda y es el autor del gran concepto de ajuste del apartado B. También participa en este primer eje pensionario del mal gubernamental el actual responsable de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, Abraham Veladip, un funcionario de reciente incorporación al tema, pues antes se encontraba, antes de la entrada del gobierno de López Obrador, en un banco europeo fuera de México. Y está también en ese eje el director del IMSS, Zoé Robledo, así como una diputada de Morena, ni más ni menos que Dolores Padierna. Este eje operó junto con, evidentemente, porque es el eje pensionario del mal gubernamental, con el eje pensionario amplio, donde estaba el Consejo Coordinador Empresarial, por supuesto, y la AMAFORE,
y en su conjunto hicieron este ajuste que no resuelve el problema, como ya decía, del apartado A. Bueno, ahora para el caso del apartado B tenemos el segundo eje pensionario del mal gubernamental, y este está compuesto en primer lugar por Ramírez Pineda, el actual director del ISSSTE, escucharán a continuación sus declaraciones, por José Tijerina, que es el sustituto de Carlos Noriega Curtis en la Secretaría de Hacienda en la unidad de pensiones, es un funcionario de Hacienda, y aquí viene el asunto, el sindicalista del CENTE, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, su secretario general, Alfonso Cepeda. Este grupo está intentando aprovechar lo que generó de inconformidad y de incertidumbre el fallo de la Suprema Corte para modificar aspectos más de fondo de las pensiones del apartado B, pero fíjense ustedes, este es el centro del problema, igual que sucedió en el apartado A, donde no se tocó el sistema Afore, todo queda igual, las pensiones se van a seguir pagando por vía de cuentas individuales en Afore. En el caso del apartado B, la propuesta de este eje del mal pensionario es dentro de Pensioniste, que como ustedes saben surge como Afore a partir de la reforma 2007 al ISSSTE, y se va a pagar igual en cuentas individuales, copiando para el caso del apartado B lo que se hizo en el caso del apartado A, es decir, sin elevar sustancialmente la aguja de las pensiones. Ese es el tema que nos introduce al apartado B hoy y que es el que ustedes van a escuchar a continuación. El licenciado Ramírez Pineda, director del ISSSTE, declaró el 28 de agosto del año pasado que el ISSSTE tendría que aumentar su aportación como patrón a las cuentas individuales del apartado B. Como decía yo, esta declaración está en el marco de calcar el decreto de AMLO del 16 de diciembre, donde se establecen estos ajustes al apartado A. Lo que dijo Ramírez Pineda es que estamos conscientes de la necesidad de mejorar las pensiones, y dijo que ya se estaban revisando opciones para operar en el mediano y largo plazo. Él, como los publicistas del neoliberalismo, siguió diciendo que Pensioniste tenía la comisión más baja del mercado, lo cual es cierto, y que es la única que reparte las utilidades anuales, lo cual también es cierto. Pero esto es, al fin y al cabo, una Afore como las otras. Es decir, como tal Afore, la pensión que va a pagar al final del recorrido de 30 años de un trabajador del apartado B no va a cambiar fundamentalmente respecto a lo que está pagando el apartado A, que son pensiones muy bajas. Según él, y esto es muy importante, es nuevamente un acto de publicidad. Que bueno, Pensionista está buscando opciones para inversiones seguras, con mayores utilidades que repercutan en una pensión digna. Ese es justamente el problema que no está resuelto en el apartado A. Los 24 años del sistema de ahorro para el retiro mexicano en el apartado A, evidentemente muestran que estas inversiones benefician a quienes las usan, pero no se traducen en una mejora del nivel pensionario del dueño del fondo, que es el trabajador. El sistema del ahorro para el retiro mexicano es una contradicción en sus propios términos. Vean ustedes, se presenta como sistema de ahorro para el retiro, pero en verdad es un sistema de ahorro forzoso que no paga retiro digno. Se usan los fondos, pero evidentemente los trabajadores no recogen por el uso que se hace de esos fondos una cantidad suficiente para tener una pensión digna. Es un sistema de ahorro forzoso que no paga pensiones dignas. Este era el problema matriz que se esperó la cuarta transformación y la economía moral del licenciado López Obrador enfrentar en el caso del apartado A. No lo hicieron. Le dieron, como vamos a ver a continuación, oxígeno artificial por 10 años más al apartado B, y eso es, y eso es exactamente lo que Ramírez Pineda apunta ahora como una opción para el apartado B. Ramírez Pineda en ningún momento habla
del 10º transitorio en que estamos todos los trabajadores que estuvimos en contra de la ley del ISSSTE y nos negamos a participar del bono. Él se refiere solo a pensioniste. Es decir, su interpretación del apartado B es solo para lo que están en pensioniste. Y tal vez ustedes habrán escuchado por ahí, hace una semana y media circuló un escandaloso audio de algo llamado abogado virtual, donde se decía que con la jurisprudencia, sentencia de la Suprema Corte del 17 de diciembre, nadie que estuviera en pensionista iba a salir afectado y solo iban a salir afectados los trabajadores que estábamos en el artículo 10º transitorio de la ley del ISSSTE. Hay que tener cuidado con estas campañas. Justamente hace pensar que sí hay un grupo interesado en abrir opciones de ajuste pensionario para solo pensioniste y el apartado B, sin ver en su conjunto todo el apartado B. Después de estas declaraciones de Ramírez Pineda, debemos considerar también las que hizo el vocal ejecutivo del propio pensioniste, Iván Pliego. Este funcionario, igual que Ramírez Pineda, declaró el mismo día, exactamente como se argumentó en los 24 años neoliberales de todo el sistema FORE, que pensionista está asegurando fortalecer la educación financiera entre los ciudadanos y reducir la incertidumbre. Esto es uno de los grandes temas que hemos discutido en estos 24 años. El problema del sistema de ahorro para el retiro mexicano y el sistema FORE, cuentas individuales o modelo de capitalización, no es la educación financiera. Ese es un insulto, sobre todo a los jóvenes, porque lo que se sugiere es que un país con educación financiera, donde los jóvenes ahorren en un sistema pensionario que paga bajas pensiones, sobre todo de manera voluntaria, pues eso ayudaría a subir las pensiones. Esto llegó a un grado que no se pueden ustedes imaginar, un grado de sofisticación durante la Comisión Nacional del Sistema para Ahorro para el Retiro de Peña Nieto, que la dirigió Carlos Ramírez y que ahora trabaja en la consultora Integralia, y donde se argumentó esto, decía yo, casi rayando un argumento descalificatorio para los jóvenes y para los mexicanos, diciendo que México tenía un problema porque no tenía cultura del ahorro. Entonces el asunto lo volvemos un tema del ahorro. Y eso es lo que dice Iván Pliego justamente. O sea, él dice que lo que sigue en pensionista, en el apartado B, no es corregir de fondo el sistema de cuentas individuales y pagar pensiones de otra manera, sino ayudar a que se aprenda a elegir un producto financiero. Como decía, tanto el director del ISSSTE de la Cuarta Transformación como Iván Pliego, actual vocal ejecutivo del pensioniste, están en el sexenio anterior. No han llegado al cambio ofrecido por López Obrador para hacer una economía moral. Lo que están haciendo es argumentar exactamente lo mismo que hemos escuchado durante 23 años y que llevó a que las pensiones que pagan por el vía FORE, reconocida en casi toda la literatura especializada, no superen el 27% del último salario devengado. Así que para Iván Pliego, el asunto es nuevamente educar a los jóvenes, que aprendan a ahorrar. Y entonces él habla directamente de las aportaciones voluntarias. En pensionista, ustedes saben, hay una aportación obligatoria, nos referiremos luego al ahorro solidario, pero hay también las aportaciones voluntarias. O sea, para el vocal ejecutivo de pensionista, el asunto está en revertir la cultura del ahorro, la escasa cultura del ahorro. Esto es un factor completamente exógeno al sistema pensionario. No se puede argumentar que un sistema que paga bajas pensiones ahora puede ser corregido si los jóvenes, sobre todo, aprenden a ahorrar. Hay incluso una situación ya chusca. En los libros de texto hay que meter la educación financiera casi desde el primer año. Si se puede, en cuanto nace el niño, hay que abrirle una cuenta para fomentar lo que ellos llaman inclusión financiera. Estas actitudes llegaron, como les digo a ustedes, a un nivel
extremo durante los últimos años de Peña Nieto con Carlos Ramírez al frente de la CONSAR. Aquí es donde está el problema. Como en el caso de lo que sucedió con el apartado B, que hoy no puedo tratar, esta salida que anuncia Ramírez, el director del ISSSTE, y Iván Pliego, el vocal ejecutivo, vean ustedes, esto es el argumento más importante. Solo contempla hacer más de lo mismo, pero esperando que haya unos resultados diferentes en pensioniste. Es decir, seguir pagando las pensiones por cuentas individuales sin buscar lo que se pudo haber hecho en el caso del apartado A, y todos nosotros esperábamos que si AMLO no lo había hecho en el apartado A, pudiera haberlo hecho en el apartado B, que es remodelar el sistema. Es decir, buscar una manera diferente de pagar pensiones que realmente mueva la aguja de las pensiones. Eso no está en la mirada de estos funcionarios, de estos integrantes de este segundo eje pensionario del mal, eje pensionario del mal gubernamental. Quisiera agregar lo siguiente: una visión completa de lo que necesita el apartado B en pensiones. Por supuesto que la tenemos los que hemos trabajado estos temas, mi grupo, en especial el GEPS, pero otros también. La teníamos para el apartado A, no se le escuchó, pero se pensó que había la oportunidad de que cupiera en el apartado B, porque el presidente López Obrador, el 22 de junio del año pasado, 2020, cuando presentó lo que se haría esta propuesta de solución para el apartado A, dijo al día siguiente, el 23 de junio, algo similar vamos a hacer en el apartado B, que es exactamente la misma declaración que hizo el pasado viernes 5 de marzo, y por eso yo decía, eso nos obliga a avanzar, no quedarnos solo en el fallo de la Suprema Corte en términos del pago ahora en UMAS y no en veces del salario mínimo, sino ver el desafío del entero apartado B en su conjunto. Una visión completa del apartado B no es solo pensionista, falta todo el 10º transitorio. No existe más que como la amenaza que les decía yo está en ese abogado virtual que lo que está diciendo ese audio es, pues pobres de los que se fueron al 10º transitorio porque ahora está topada su pensión a 10 veces la UMA, se debieron haber quedado en pensionista. No, señor, no aceptamos eso. Un debate serio del apartado B, y eso es lo que propongo hoy a Chapingo, como mañana tendré oportunidad, ojalá nos sigan con los mismos argumentos de hoy de hablar sobre el tema con la sección 9ª de Ciudad de México de la CENTE. Lo que hay que hacer es una propuesta integral de remodelaje del apartado B, o las pensiones van a seguir hundidas como se quedarán en el apartado A pesar de que hay algunos pequeños ajustes en el apartado A para un grupo reducido que pasará a tener la posibilidad de la pensión, pero en el sótano. Las pensiones difícilmente rebasarán con los ajustes del apartado A actuales ya tramitados por López Obrador, los 8,000 pesos mensuales para un gran universo de los asegurados del IMSS. Vamos a agregar que dentro de este eje pensionario del mal gubernamental hay que tomar en cuenta algo que resulta increíble. Ramírez Pineda, director del ISSSTE, está muy alegre diciendo que se están tratando propuestas para el apartado B. Pero miren ustedes, este año apenas en enero, él comunicó que al ISSSTE se le deben 64,000 millones de pesos, asunto que conocemos los que manejamos las políticas de salud y seguridad social de memoria, 64,000 millones de pesos. Pero vean ustedes la composición de la deuda. Él reconoció que por cuotas y aportaciones a pensioniste, cosa que habíamos visto explotar, por ejemplo, en el caso de los trabajadores de la salud de Chiapas, pero es una cifra nacional, se le adeudan. El ISSSTE le debe por cuotas y aportaciones 55,000 millones de pesos de cuentas individuales. Los trabajadores han puesto su cuota. ¿Dónde están las aportaciones?
Son 55,000 millones de pesos. Pero no solo, él también reconoció que a Fobiste, asunto que también conocemos, se le adeudan 2,300 millones de pesos. Hay estados de la República con entidades o dependencias, como le llamamos en el apartado B, que conocemos han tenido dificultades para pagar. Sí, pero es curioso que se concentren ahí 55,000 millones de pesos. ¿Por qué antes de pensar solo en una salida para el apartado B por la vía de pensioniste, Ramírez Pineda no junta ese dinero que corresponde directamente a los trabajadores y piensa qué se podría hacer de manera alternativa para pagar pensiones mejores en México? Y esto es justamente el corazón del tema que les quería comentar. Este 27 de febrero, 10 días después de que la Suprema Corte falló lo que falló, solo 10 días después, este segundo eje gubernamental se reunió. Y les voy a leer lo que dijeron. En esa reunión, Alfonso Cepeda, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, confesó o declaró que se había reunido con el director del ISSSTE, Ramírez Pineda, y con Tijerina, este funcionario que es muy relevante en la Secretaría de Hacienda de Arturo Herrera, para, esta es su declaración textual, atender las demandas relativas al cálculo de las pensiones. Esta declaración es importante porque es 10 días después del fallo. Por eso, insisto, se está aprovechando la incertidumbre y la inconformidad que generó el fallo, que saben ustedes está por todo el país y va a ser de larga data. Es un asunto profundo y complejo para tratar de meter por la puerta trasera una propuesta como la que estoy diciendo ahorita. No contempla todo el apartado B, no contempla el artículo 10º transitorio, sino está solo concentrada en pensioniste. Dijo claramente Cepeda, estas son sus palabras. En esa reunión, se propusieron alternativas para que se garantice a los trabajadores ingresos que compensen sus años de esfuerzo. ¿Cómo está eso? Si es solo para pensioniste, pues los esfuerzos se van a quedar como en el apartado A, en muy bajas pensiones. Y el funcionario de Hacienda, Tijerina, dijo Cepeda también que tanto el director del ISSSTE como el funcionario de Hacienda Tijerina aceptaron sus propuestas para el análisis y se comprometieron a construir junto con él, con el CENTE, una solución a la problemática luego del fallo de la Suprema Corte de Justicia. El propio Cepeda, secretario general del CENTE, confió en la sensibilidad, esta es su palabra, de AMLO, del gobierno federal, y recordó, vean ustedes, que ya había habido en septiembre del 2020 otra oportunidad donde él, Alfonso Cepeda, le entregó personalmente a AMLO una propuesta pensionaria para el ISSSTE que, según Cepeda, fue bien recibida. Yo tenía noticia de esa reunión, no porque lo haya dicho Cepeda, sino porque estoy informado. O sea, hay 2 reuniones. Y vean ustedes qué importante esto. El funcionario de Hacienda, Tijerina, agregó estar dispuesto a revisar cada tema, y estas son sus palabras, cuánto le costaría al gobierno y al ISSSTE, y analizar las diferentes alternativas. Como verán ustedes, tenemos un fallo repudiado, una sentencia que es un despojo para los trabajadores por parte de la Suprema Corte de Justicia, y lo que hace este eje del pensionario del mal gubernamental es montarse en inconformidad ahora para repetir lo que no resuelve del año 2020 en el apartado A, pero ahora en el apartado B. ¿En qué consistiría esto? Como ustedes saben, en la cuenta individual de pensioniste hay ahorro obligatorio, hay la aportación obligatoria, hay además, pues, aportaciones complementarias, pero hay algo muy interesante que se llama ahorro solidario. ¿Qué es el ahorro solidario? Es un esquema donde el trabajador decide, como está la ley actual, poner de su salario base de cotización extra
de la aportación o del ahorro forzoso, 2% de su salario base de cotización, y el Estado, la dependencia para la cual trabaja, le pone lo mismo o más. Es lo que llamamos un esquema par y paso. No confundirlo con el ahorro o con la aportación obligatoria o el ahorro complementario. Se llama ahorro solidario. Le pones tu trabajador extra, yo le pongo como dependencia o entidad en la cual trabajas. Teníamos un cálculo hacia el año 2018 de cuánto costaba ese ahorro solidario al gobierno federal como costo fiscal. Si no mal recuerdo, eran aproximadamente 15,000 millones de pesos. Pues bien, la solución del eje del mal pensionario gubernamental camina en ese sentido. No ver el boquete del problema de las cuentas individuales, no ver el gran problema que significa que los trabajadores con tiempos de carrera ahorita en pensionista apenas de 14 años empezaron a cotizar ahí, recuerden ustedes, a partir de 2017, estamos en 2021, su carrera laboral lleva apenas 14 años, a diferencia del apartado A, donde tenemos gente que está a punto de llegar al retiro con 25, 26, 27, 28 años de servicio. Para este universo, lo que van a proponer este eje de pensionario del mal gubernamental es que una salida para subir la pensión es que los trabajadores aporten más por esta vía del ahorro solidario. No 2%, súbele al 4%. Y entonces, evidentemente, la entidad tendría que poner el doble, o sea, lo mismo que incremente el ahorro solidario del trabajador, y eso tendrá evidentemente un costo fiscal. Decía yo, en 2008 creo que eran 15,000 millones de pesos, sería bueno checarlo, ahorita no lo tengo completamente revisado, pero en todo caso, eso es algo que el gobierno federal podría poner extra, y en esa medida, como ustedes podrán ver, dirían que la pensión subiría porque ese ahorro solidario incrementaría la cuenta individual. Es todo lo que traen. La propuesta de Cepeda, el CENTE, apoyada en un actuario que tenemos identificado, por supuesto, también, y por este funcionario de la Secretaría de Hacienda, Ramírez Pineda, está pasando absolutamente por alto que hoy día la demanda que está puesta sobre la mesa es el fallo de la UMA, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto me parece que es de importantísimo conocimiento para todos los sindicatos y en general para todos los trabajadores del apartado B. Quisiera yo ir redondeando así. Tal y como confirme el nivel pensionario del apartado a los trabajadores del apartado B se les va a enfrentar la misma insuficiencia estructural del sistema de cuentas individuales de pensionista, como decía, donde los trabajadores tienen carreras laborales de apenas 14 años entre 2007 y 2021, y además tienen que esperar ahora que Ramírez Pineda pues radique los 55,000 millones de pesos faltantes, ¿verdad? Y que, siguiendo la solución que presume Alfonso Cepeda del CENTE, pondría más recursos de su bolsa al trabajador para fortalecer este ahorro solidario. Yo digo, esto no es una solución que termine elevando la aguja de las pensiones. Sigue siendo el pago de pensiones básicamente por el esquema de la cuenta individual y no está contemplado el apartado B en su conjunto. Así que es claro que este segundo eje pensionario del mal gubernamental, integrado por quien ya dije, quiere aprovechar el daño generado por la Suprema Corte para mantener hundido el futuro pensionario del apartado B. ¿Qué se podría hacer? Remodelarlo, evidentemente. Hacer otra estructura que evidentemente está sobre la mesa, no ha sido pedida por el gobierno federal, porque este funcionario de Hacienda, Tijerina, rápidamente parece que va a seguir lo que hizo Noriega Curtis, de lo cual él es el sucesor en el caso del apartado A. Y aquí es donde viene el problema de fondo. Llegamos a la nuez del asunto. La conferencia del 5 de marzo del presidente López Obrador responde a dos preguntas de los periodistas que están en ella,
Y claramente se alude a que no se va a revertir, sino se va a compensar. Es decir, que si es cierto lo que está señalando este segundo eje del mal pensionario gubernamental, que hubo una reunión ya con el propio presidente López Obrador en 2020, y que ahora hay una reunión 10 días después de que se presenta el fallo, donde está Cepeda, donde está la Secretaría de Hacienda y está el director del ISSSTE. La declaración del presidente López Obrador es inquietante, porque querría decir que si el presidente está de acuerdo con esta compensación a las sumas, como dijo, revertir no, vamos a compensar, denme tiempo, dijo claramente él. Esta solución no es solución. Es la misma solución del apartado A y eso no compensa aún más. El golpe está dado y la pérdida neta de los trabajadores, el despojo, está consumando. Se mantendría, como en el caso del apartado A, si la ruta que va a tomar el presidente es el ahorro solidario que están proponiendo este eje del mal pensionario gubernamental, Ramírez Pineda del ISSSTE, el secretario general del CENTE y Tijerina de la Secretaría de Hacienda, se le daría más oxígeno artificial, es decir, más subsidio con costo fiscal a las bajas pensiones que de por sí ya está pagando el apartado A y que, como dije, no pudo ser tema hoy de esta disertación, serán evidentemente solo un ajuste y no una solución de fondo al problema de la privatización pensionaria que inauguró Ernesto Zedillo en México en 1995 con la reforma a la ley del IMSS y prosiguió Calderón con el apoyo del PRI de Beltrones en la ley 2007 del ISSSTE repudiada y que, como saben ustedes, fue objeto de la controversia constitucional más grande en la historia de México, 4 cascadas de amparo, algo nunca visto. Así que en suma, porque creo que esta es la médula de lo que me gustaría comunicarles el día de hoy, esto nos lleva al debate de que con alternativas como estas, las de Cepeda, Tijerina y Ramírez Pineda, no se compensa la UMA. Al señor presidente tendremos que seguirle preguntando. Señor presidente, hay un problema de fondo con la UMA. Solo se puede quitar ese palo dado, que es inapelable, con una reforma constitucional que obligue a que las prestaciones de seguridad social se paguen en veces del salario mínimo y no en veces de la UMA, al igual que las becas. Cuando usted dice que revertir no, porque este es un fallo de la Suprema Corte, bueno, y puede haber una compensación. Si la ruta es esta que les acabo de plantear, no hay tal compensación. Y con eso regreso a mi primera pregunta, para que entonces, como vean ustedes, quede más claro el panorama. ¿Quién solicitó a la Suprema Corte la contradicción de tesis para que se pagara en UMAS y no en veces del salario mínimo? Yo pregunto si no fue Ramírez Pineda, director del ISSSTE, y si esto no está directamente vinculado ahora con esta iniciativa para incrementar el ahorro solidario, todo dentro del pago de pensiones, dentro de Afores, y sin atreverse a innovar en pensiones como se esperaba de la Cuarta Transformación y su economía moral. Como verán ustedes, el problema no es complejo. Lo que es importante es la decisión que se tome respecto al futuro del apartado B. Todavía contamos con unos minutos para escuchar algunas de las preguntas que ustedes tengan. Va a haber una llamada, ya hubo, y discúlpenme, ya la oyeron, pero habrá otra para entrar a la siguiente reunión, pero yo les aviso con mucho gusto, así que les agradezco mucho su atención y estoy atento de sus preguntas. Bien, gracias, doctor, por Al contrario, la ustedes. amplia explicación y conferencia que creo que ilustró muy bien y educó respecto de estos temas. Compañeras, compañeros, si tienen alguna pregunta, por favor levanten su manita en la parte de participantes para que nos podamos poner. Adelante, Víctor Ruiz, del CIPTINTA, con tu pregunta. Vamos a hacer un bloque de 5 primeras preguntas, doctor.
y luego ya las contestas en bloque. Entonces, Víctor, por favor, el primer participante. Sería Desactiven el mejor micrófono de Víctor, contestarlas, por favor, compañero. perdón la interrupción, sería mejor contestarlas una por una, porque de Como me bloque digas tú, como te sientas cómodo. Entonces, adelante, activen el micrófono de parece cámara. Víctor. Sí, adelante. Bueno, ahorita Ya está el micrófono, gracias. Okay. Gustavo, nos has platicado sobre tu propuesta de solidaridad. ¿Cuándo nos las puedes presentar? Cuando quieran. Ponle fecha. Sí, con gusto. Gracias. Bien. Guillermo Ramón, adelante con tu pregunta. Gracias. Soy Guillermo Ramón Campillo García, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, desde Morelia los saludo, miembro del sindicato. Nosotros tenemos ya desde el 2013 peleando mucho por defender la reforma de pensiones y jubilaciones, a pesar de que en el caso de nuestra universidad es un derecho constitucional que está incluido en la ley orgánica de la universidad y que está autorizada desde 1939 por el Congreso del Estado. Yo coincido totalmente con el doctor Gustavo en el sentido de que solamente se puede quitar el palo dado con una reforma constitucional que pague las pensiones con base en el salario mínimo. Y en el caso de las universidades, yo creo que los universitarios tenemos una grande responsabilidad de podernos unir para poder lograr esta reforma. Y yo creo que estamos en un momento adecuado ahorita que viene el proceso electoral para poder insistir en estas demandas precisamente con los posibles diputados y senadores que están peleando por este poder. Entonces, mi invitación es para que nos unamos y en conjunto alcemos la voz los universitarios en este sentido. Gracias. Correcto, Guillermo, muy bien. Si alguien más tiene una pregunta, adelante, Fernando Zúñiga. Hay que activar el micrófono, Fernando. Sí, buenas tardes, doctor. Nuevamente, un gusto saludarlo, doctor Gustavo. Igualmente, Fernando. De Chilpancingo Guerrero, reciba un saludo. Nosotros hemos manifestado en algunas ocasiones, le hemos comentado a los compañeros, y no sé si estoy equivocado o si comparten la ruta que hemos trazado, que la ruta es una cuestión legislativa, que es la reforma constitucional, que desafortunadamente por los tiempos, la Cámara de Diputados pues ya cerró sesión, sería difícil, ¿no? La otra es la ruta jurídica, ¿no? Hacer un amparo, irse a instancias internacionales para echar abajo esta jurisprudencia que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero también un tema de fondo que hemos manifestado es que sería el asunto también preocuparnos y ocuparnos por tener verdaderamente salarios dignos. Sí, creo que la recuperación salarial de los trabajadores, también no dejarlo a un lado, no dejarlo ahí se va, sino que tenemos que luchar también por tener salarios dignos, porque si tenemos salarios dignos, pues tenemos pensiones dignas. Es mi comentario, doctor, y un gusto saludarlo. Igualmente, Fernando, sí, quisiera yo aclarar, me parece muy exacto lo que dices, como lo que había planteado Víctor antes y evidentemente Guillermo Ramón, perdón. Sí, la pelota está localizada para que sea eficaz, sin lugar a dudas, Fernando, en esta iniciativa constitucional. Como he tenido oportunidad y seguramente muchos de ustedes que me hayan hecho el favor de seguirme lo han escuchado, creo yo que hay que evitar tener mucho cuidado en que las representaciones sindicales hagan una política que no informe bien a los trabajadores, en el sentido de que una ruta de tribunales internacionales es una ruta demasiado larga. He mencionado el caso conocido en Perú, donde el fallo tardó 28 años. En el caso de una demanda que tenemos en curso para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social sobre una jurisprudencia similar a la que estamos presentando yo ahorita como palo dado en materia de cesantía, el cálculo al menos es que se podría durar de 10 a 15 años. A mí me parece que esto, Fernando, hay que verlo con mucho cuidado. En 10 o 15 años, como decía Keynes, muy probablemente todos vamos a estar muertos. Lo que se requiere en este momento, todos los que estamos aquí, claro, Fernando, digo, probablemente los jóvenes no, pero todos los que estamos en esta reunión, o una buena parte, si nos va bien, pues estaríamos todavía vivitos y coleando. Es muy importante considerar que estas vías, en este momento, respecto a la potencia que significaría, evidentemente, una reforma constitucional, gana peso que en cámaras se generarán, como tú muy bien señalas, estas iniciativas. Yo creo que aquí el factor de responsabilidad de las representaciones de trabajadores con sus propios representados es fundamental. No abrir una expectativa de algo que en el largo plazo, por eso decía 28 años, el caso peruano. Tú me dices, Fernando, ¿quién va a estar vivo en 28 años? ¿No? Que además era el caso de una sola persona y trajo una reparación económica, hasta donde recuerdo, nos obliga a pensar en la seriedad de que los partidos políticos tomen nota en sus representaciones sobre esta importantísima demanda de una iniciativa de reforma constitucional. Sé también que hay partidos que se han, pues podríamos decir, no se han puesto a la altura porque le han tratado de devolver la responsabilidad a los ciudadanos, por ejemplo, diciendo eso al fin y al cabo es una iniciativa de los ciudadanos. No, señores, hay que dejarlo muy claro. El golpe palo dado solo desaparece ahí y como verán ustedes en el programa que mencionaba yo al principio de esta comunicación, el que grabé con Luis Hernández Navarro y que pueden ustedes ver en YouTube, se consideró incluso la posibilidad de que el presidente de la República encabece esta iniciativa de reforma constitucional. Los partidos políticos que digan que es un asunto de los ciudadanos están mostrando que no están a la altura del desafío que se les está pidiendo. Creo yo que esa sería mi respuesta, Fernando, a tu punto de vista que comparto. Si alguien más desea hacer una pregunta, un comentario. Yo creo que por el tiempo del doctor vamos cerrando, porque al parecer tiene otra conferencia. Perfecto. Muy bien, pues si no hay otra pregunta, agradecemos al doctor A ustedes. Compañero, que nos da mucha luz sobre lo que tenemos que hacer. Primero, pues nosotros como organizaciones sindicales tenemos que organizarnos, tenemos que unificarnos para empujar en el Congreso que efectivamente se pueda dar una reforma que revierta, bueno, y que incluso le acompañemos, digamos, ayudemos al presidente que presente una iniciativa y presionar nosotros desde las bases de los trabajadores para empujar una reforma que elimine el actual fallo de la Suprema y que estemos en condiciones de entonces sí ver luces de una verdadera cuarta transformación, porque hasta ahorita, los últimos 30, 20 años, pues ha habido puros parches y no ha habido justicia laboral, no ha habido justicia para los pensionados, no ha habido justicia para los jubilados, y creo que estamos en condiciones, o deberíamos más bien estar en condiciones de empezar a organizarnos, lograr unidad de todos los referentes sindicales, tanto como los del apartado A y el apartado B, lograr unificación en nuestras demandas. Ha sido muy aleccionadora la conferencia, compañero Gustavo. Le agradecemos sí. Y le paso el micrófono al secretario general para que despida nuestro evento. Gracias, José Guadalupe. Doctor Gustavo Leal, el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma Chapingo-Estahuach agradece profundamente su participación en este foro, pero más allá de eso agradecemos todo el trabajo que ha venido realizando con su grupo por todos estos años. Reitero que esta es su casa y estoy seguro que no será la última vez que nos encontremos en el camino. Muchísimas gracias y un abrazo en la distancia, doctor. Al contrario, Ernesto, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a la muy buena conducción de José Guadalupe.